de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice Tiatira: ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido de lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, hemos leído su palabra, Señor. Su palabra es poder y es vida. Señor Jesús, usted dijo: las palabras que yo les doy son poder y es vida. Su palabra, Señor, también nos revela que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En esta mañana, Dios amado, les suplicamos que su Espíritu Santo, el revelador de esta verdad, nos enseñe, Señor, las verdades establecidas en su santa y bendita palabra. Denos, Señor, su consejo divino para que seamos fortalecidos, que seamos, Señor, corregidos, pero también, Señor, que esta palabra hoy produzca arrepentimiento en nuestro corazón para ser mejores hijos suyos, para gloria de su nombre. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, esta iglesia de Tiatira que hoy hemos leído nos representa una cualidad que no es honrosa, y esta iglesia es representada como la iglesia tolerante, la iglesia que tiene un vínculo, pero que es una iglesia. Se recuerda que hablamos la semana anterior de una iglesia cómoda, que se acomodaba a ciertas enseñanzas.
Pero esta iglesia es una iglesia que tolera ciertas actitudes. No precisamente se ajusta a ellas, sino que las tolera, las permite, es permisiva. Hemos estudiado, hermanos, y si usted lleva la secuencia de lo que hemos venido hablando, el Señor inició hablándole a la iglesia de Éfeso y le habló de toda su buena doctrina que tenía, de toda su buena enseñanza, de cómo ellos sabían identificar cuando algo era verdadero y cuando algo era falso, que ellos no se dejaban llevar por cualquier ministro, que habían tenido la capacidad de examinar a los apóstoles y los habían encontrado falsos, es decir, se habían autonombrado ciertos hombres llamándose apóstoles, pero la iglesia de Éfeso, con un discernimiento claro doctrinal, se había dado cuenta que estos no eran más que falsos apóstoles. Pero después encontramos en segundo lugar, encontramos la iglesia de Esmirna, una iglesia que era una iglesia sufrida y que tenía con el Señor una identidad en cuanto al sufrimiento. A la primera iglesia el Señor se le revela como la iglesia, como el Señor que tiene la autoridad de la iglesia. Él le dijo que Él es el que tiene en su mano las 7 estrellas, que son los siete líderes de la iglesia, es decir, están bajo la autoridad de Cristo. Él les está diciendo: yo soy el que tengo la autoridad dentro de la iglesia. En la iglesia segunda que vimos, el Señor les dice: yo también he sufrido y entiendo el sufrimiento, y ustedes están sufriendo como yo he sufrido, pero yo he sufrido y he muerto y he resucitado. Se identifica como el que Cristo que murió y que resucitó. En la siguiente iglesia Él se identifica como el que tiene la espada, una espada aguda que sale de su boca, es decir, que va a venir y va a enjuiciar. Y a la iglesia de Tiatira se le describe a Él como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, Él se revela a esta iglesia primeramente como el Dios todopoderoso, como el Dios eterno. Es decir, que Él tiene una vinculación con el Padre eterno. Su vinculación es con el Padre eterno. Él no es un hombre mortal, Él es el Hijo de Dios. Es decir, Él es Dios. Eso es lo que está diciendo. Sus atributos, su vinculación no es con lo humano, es con el Padre, y su Padre es Dios. Jesús se nos está revelando como Dios en esta carta, pero no solamente como Dios, sino se revela a la carta de Tiatira como el Dios omnisciente, el que todo lo ve, el que todo está delante de sus ojos. Recuérdese, el Señor va a hacer una y otra vez énfasis en su iglesia, que la iglesia no está oculta de la mirada del Señor, no está ajena a la supervisión divina. El Señor la está mirando, el Señor la está observando, el Señor la está supervisando. Lo que usted y yo hacemos no es ajeno a Dios. Dios lo sabe. Siempre Él se identifica en todas las iglesias como: yo conozco lo que haces, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo, yo sé lo que estás haciendo. La iglesia, hermanos, no es una iglesia que está suelta sin que nadie la supervise. Tal vez no ande nadie detrás de usted, no es necesario. El Señor lo está mirando. No hay una cámara detrás de usted viendo qué hace en cada segundo, no es necesario. El ojo del Señor lo ve todo. El ojo del Señor lo está observando.
Y quizás Tiatira era una iglesia que había olvidado esto, y el Señor quiere volverles a recordar que Él los está mirando, que ante sus ojos nada puede estar oculto, porque sus ojos son como llama de fuego. Todo lo puede ver el Señor, todo lo puede ver. Así como Él todo lo puede discernir por su palabra, así también Él todo lo puede ver. ¿Quién es la iglesia de Tiatira? La iglesia de Tiatira se tiene muy poca información, pero se cree que fuese una iglesia pequeña, una iglesia que estaba en un lugar que no tenía las mismas capacidades que tenía la iglesia de Éfeso, que no era lo mismo de elocuente como la iglesia de Pérgamo. Recuérdese que hablamos de la iglesia de Pérgamo, que tenía la segunda, que era lo más elocuente que tenía esa iglesia. Tenía la segunda biblioteca más grande de su tiempo. Dijimos que ella competía con la biblioteca de Alejandría. Entonces era un pueblo. Además de eso, dijimos, estaba en una colina, estaba en un lugar fortalecido. Pero esta iglesia es una ciudad que había sido muchas veces conquistada, muchas veces había tenido que volverse a reconstruir. En esta iglesia pasó algo muy maravilloso. Cuando usted va al libro de los Hechos, nosotros encontramos esta ciudad en el libro de los Hechos. En el capítulo 16 del versículo 11, Lucas nos describe algo con respecto a esta ciudad. En el capítulo 16, versículo 11, Lucas describe esta historia. Dice: zarparon pues de Troas, venimos a rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Anápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá, hermanos, encontramos en la historia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que cuando Pablo recorría en su viaje misionero, cuando él salió de la ciudad a un río, había un grupo de mujeres, y ahí estaba una mujer llamada Lidia. Y dice el libro de los Hechos que esta mujer llamada Lidia era de la ciudad de Tiatira. Y dice que el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Algunos estudiosos creen que Lidia tuvo mucho que ver con la iglesia de Tiatira, que era una mujer que trabajaba en un negocio muy rentable en aquel tiempo, que era la púrpura y el lino. Entonces se cree que era una mujer adinerada y que tuvo que ver con esta iglesia. Entonces ahí era una iglesia pequeña, no se habla de una gran ciudad. Entonces, por lo tanto, se piensa que es una iglesia pequeña que se ha formado en Tiatira. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto? Porque el Señor, no importa las ciudades, el lugar donde la iglesia se encuentre, el Señor está pendiente de todas las iglesias. Él no ve con diferencia a ninguna, a todas las ve igual.
iguales, sea grande o sea pequeña, sea en la mejor ciudad o sea en la ciudad menos prestigiosa. Lo importante es que es la iglesia del Señor. Y eso, el hecho de ser una iglesia pequeña no puede darnos a nosotros licencia para permitirnos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque aunque sea una iglesia pequeña, Dios la está observando. Dios la está mirando, Dios está pendiente, Dios está y trata igual a la iglesia pequeña como a la iglesia grande. Entonces es importante tener claridad de lo que el Señor quiere tratar con la iglesia. Ese es en cuanto al lugar geográfico de la iglesia y la historia de la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, hermanos, también tiene algunas cosas que son dignas de alabar. El Señor Jesús exalta cosas de esta iglesia. En la iglesia, hermanos, está haciendo muchas cosas buenas. Está trabajando con amor, está desarrollándose, es una iglesia que está en crecimiento, no es una iglesia estancada, es una iglesia que está avanzando. El Señor le dice que Él es el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Dice esto. ¿Qué es lo que el Señor le manda a decir a la iglesia? Escuche el mensaje que el Señor le manda a decir a la iglesia. Le dice primero: conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras que la iglesia tiene de Tiatira? Dice: amor, fe, servicio, paciencia. Hermanos, es una iglesia que tiene cualidades dignas de admirar. Dice que la iglesia de Tiatira tiene amor, tiene fe y tiene paciencia y tiene servicio. ¿Qué es lo que había perdido la iglesia de Éfeso? Había perdido el amor. ¿Qué es lo que la iglesia de Pérgamo había perdido? Había perdido la doctrina. Había tolerado, había sido permisiva con otras doctrinas. Ahora, la iglesia de Tiatira es una iglesia que está trabajando con amor, que es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que tiene servicio para el Señor, es una iglesia que tiene paciencia, sabe esperar en el Señor. Es la iglesia de Tiatira ama al Señor. Ella está amando al Señor. La iglesia de Tiatira también tiene fe en el Cristo en el cual ellos han creído. Pero no solamente tienen fe, esa fe es una fe mostrable porque ellos sirven al Señor, están sirviendo al Señor y también tienen paciencia. En el momento de dificultad, la iglesia de Tiatira sabe esperar en el Señor Jesús. Es decir, hermanos, pareciera ser una iglesia muy buena. Pareciera ser una iglesia muy bonita, pareciera ser una iglesia donde nos tratan bien, donde nos amamos, donde confiamos en el poder del Señor, depositamos nuestra fe en el Señor. Está la gente sirviendo al Señor, está la gente esperando en el Señor y están creciendo. La iglesia de Tiatira está creciendo. El Señor le dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. Es una iglesia en crecimiento, una iglesia en amor, en fe, en servicio, en paciencia y en crecimiento. ¿Le gustaría a usted ser esa clase de iglesia? ¿Le gustaría que nosotros fuéramos esa clase de iglesia? Que tengamos amor, que tengamos fe, que tengamos servicio al Señor, que tengamos paciencia al Señor y que lo que hicimos ahora supere a lo que hicimos ayer, pero que lo que hagamos mañana supere a lo que hicimos hoy. Es decir, que vayamos en un constante crecimiento, que vayamos cumpliendo lo que la palabra del Señor dice, que los hijos de Dios, que los que son de Dios van de aumento hasta que el día es perfecto, que se va desarrollando
desarrollando, que no es una iglesia que se quedó estancada, sino es una iglesia que está creciendo y está creciendo de una manera integral, hermano. No está creciendo solamente en número, ellos están creciendo en amor, están creciendo en fe, están creciendo en paciencia, están sirviendo al Señor, y eso es mostrable todos los días. Sus obras postreras, dice, son mayores que las primeras. Se puede ver, en otras palabras, el Señor Jesús le dice: todo esto está bien, estamos haciendo cosas buenas. Pero hermanos, el hecho de hacer cosas buenas y de estar haciendo cosas muy valiosas para la obra del Señor no nos da la licencia a nosotros de ser tolerantes con lo que Dios aborrece. Es decir, la iglesia tiene que tener un filtro muy específico, y ese debe de ser la palabra del Señor. Debe de ser la palabra del Señor, y por la palabra del Señor debemos de filtrar cada actitud, cada actividad, cada acción que la iglesia hace. Porque, hermanos, esta iglesia, si nosotros nos detuviéramos en el versículo 19 nada más, es una iglesia digna de imitar. Es una iglesia a la cual usted y yo seguramente quisiéramos pertenecer. Una iglesia que nos amamos, una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene paciencia, una iglesia que tiene servidores, una iglesia que está creciendo. Hasta ahí, si nosotros fuéramos los que hiciéramos el diagnóstico de la iglesia, dijéramos: la iglesia está bien, nuestra iglesia está bien. Si nosotros como humanos nos tocara hacer el diagnóstico, entonces nosotros dijéramos: mire, hermano, nuestra iglesia es una iglesia muy bonita, viera cómo nos amamos los hermanos. Mire, ahí la gente es gente de fe, ahí esa gente tiene mucha fe, confía en el Señor, cree en el poder del Señor. Pero no solamente eso, los hermanos se pueden mostrar su fe porque son hermanos que sirven dedicadamente a la obra del Señor. Viera, hermanos, cómo servimos. Son gente muy paciente, nunca se desespera, siempre tienen calma, siempre están tranquilos, están siempre confiando que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y gracias a todo eso, hermano, nuestra iglesia está creciendo. Nosotros hasta ahí haríamos el análisis. Hasta ahí terminaríamos con el diagnóstico y diríamos: gloria a Dios por nuestra iglesia. Nos sentiríamos de cierta manera orgullosos de pertenecer a la iglesia. Pero el Señor no ve solo una parte de nosotros, Él lo ve todo. El Señor no solamente nos dice lo que bien que estamos haciendo, sino que también nos corrige lo malo que hacemos. El Señor no solamente nos alaba de alguna manera cuando hacemos las cosas bien, sino que también nuestro Dios, como un Padre responsable, corrige las áreas de nuestra vida que son ineficientes para su obra y que son una vergüenza para el evangelio. La iglesia de Tiatira, lamentablemente, el Señor, a pesar de todo lo bueno que ellos han hecho, el Señor tiene que exhortarles, porque ellos han cometido un grave error dentro de la iglesia. Ellos habían permitido, habían sido perniciosos, la palabra que la Biblia usa es tolerantes. Habían tolerado a una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, usted puede encontrar la historia de Acab y de su esposa Jezabel, quien era una mujer cananea, venía de Canaán, era una cananea, y ella se dedicó toda su vida a servir a los dioses, a servir a la idolatría. Jezabel era una mujer pagana, era una mujer mala, era una mujer que desvió el corazón de Acab
para que no sirviera al Dios de Israel, sino que sirviera a los dioses paganos. Hermanos, ella tuvo una gran influencia en el reinado de Acab. Entonces el Señor, en el capítulo 16 del libro de Reyes, versículo 29, tuvo que enjuiciar a Acab por haber permitido desviarse de servir al Dios de Israel. Entonces esta mujer, este mismo espíritu, no la misma mujer, el Señor está usando el nombre de Jezabel como una figura en Apocalipsis, que ha vuelto a resurgir las mismas actitudes que Jezabel tuvo en el libro de los Reyes. Está resurgiendo, hermanos. ¿Y dónde está resurgiendo esa actitud? Está resurgiendo dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia de Tiatira. Tiatira no es una iglesia simplemente religiosa, es la iglesia de Cristo Jesús. Y dentro de la iglesia de Cristo Jesús está surgiendo el espíritu, la actitud, el carácter de Jezabel. Ahí había mujeres que habían tomado la misma doctrina de Jezabel, el mismo comportamiento de Jezabel, la misma actitud de Jezabel, y eso se estaba practicando dentro de la iglesia de Tiatira. Y los líderes, los servidores de la iglesia, los hermanos de la iglesia de Tiatira lo estaban tolerando. Es decir, no habían enjuiciado aquella actitud. ¿Se recuerda lo que Pablo le reclama a la iglesia de Corintios? En el capítulo 5 de la primera carta de Corintios, Pablo escribe para reprender a los de Corintio, porque ellos dicen que habían tolerado una actitud que no era ni mencionable entre los gentiles. Habían permitido que un hombre viviera con su madrastra. Es decir, que uno miembro de la iglesia, de dentro de la iglesia de Corintio, escuche bien, un hermano supuesto dentro de la iglesia de Corintio le quitó la mujer a su papá. ¿Usted qué pensó? Que la iglesia, todos los que ve usted acá vienen a alabar al Señor. No, hay otros que vienen con otros intereses. ¿En dónde sucedió eso? En la iglesia de Corintio. ¿Y quién era la iglesia de Corintio? La iglesia que se daba el lujo de tener todos los dones del Espíritu Santo. Ahí se le introdujo la maldad. Entonces Pablo tiene que reprenderlos a ellos y tiene que decirles que ellos se vanaglorean de ser tolerantes con esa actitud. Es decir, no solamente lo permiten, sino que para ellos es como un elogio ser permisivos con el mal. Fíjese, actitud de los corintios. Y Pablo les dice, ese hay que entregarlo al Satanás para que se arrepienta. Pablo no dijo, mire, observen su comportamiento, pónganle un mes de disciplina, pero que siempre esté ahí involucrado en la iglesia, para que no se vaya a sentir mal, hermano, en eso, y que se siente mal y decide irse, entonces perdemos un hermano. No sabe qué le dijo Pablo, déjelo, échenlo fuera. Eso es lo que la iglesia común tradujo como la excomulgación, excomulgar a una persona. Es decir, hay que sacarlo de la iglesia. ¿Y a quién se lo va a entregar allá afuera? Al diablo. ¿Por qué? Por sinvergüenza. Porque está dentro de la iglesia y no se ha arrepentido. Entonces el diablo que lo zarandea allá afuera, tal vez ahí se arrepiente. Esas cosas no se suelen decir en la iglesia porque incomoda a las personas. ¿Por qué la iglesia ha tomado una actitud queriendo ganar al mundo con el mismo mundo? Queriendo nosotros ser tolerantes y hacer sentir bien a las personas, les permitimos que se hagan cosas dentro de la iglesia que son totalmente incorrectas. Pero nosotros tenemos el fin de nosotros, la razón de nuestra existencia como iglesia es volver a la palabra del Señor. Y vamos a volver a la palabra del Señor, nos cueste lo que nos cueste.
Vamos a volver a la palabra del Señor, pase lo que pase, porque la única manera de mantener la vida cristiana es estando enfocados en la palabra del Señor. Hermanos, no es el afán de molestar a nadie ni de hacer sentir a nadie, pero la palabra del Señor es clara y no es tolerante. La palabra del Señor nos enseña a definirnos o blanco o negro, o sí o no. No podemos tener de alguna manera una asociación con lo malo para ganar adeptos. Debemos de nosotros desligarnos de todo aquello que la palabra del Señor ve como malo. Nosotros también tenemos que verlo como malo. Y si eso nos costará pérdidas, no importa, lo vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios. Esa es la determinación de la iglesia. La iglesia no se llama iglesia bíblica solamente por eso. Se le puso ese nombre porque tenemos la determinación rotunda de volver a la palabra del Señor. Y esa es la única petición que hacemos, que el Señor nos ayude a volver a la base que es la palabra del Señor. Amén. Cuando eso suceda, hermanos, la iglesia va a ser bendecida. Cuando no suceda eso y nosotros seamos tolerantes, entonces la iglesia va a sufrir la corrección del Señor. Quizás no seamos amigos de muchos, pero no importa. El apóstol Pablo dijo un día: si tratare de agradar a los hombres, entonces no soy siervo del Señor. Pero hay un solo compromiso que usted y yo debemos de tener, y es con la palabra del Señor. Es con la palabra del Señor. Ellos, hermanos, no se habían asociado a las doctrinas de ellos. Parecía que habían dos grupos dentro de la iglesia. Un grupo de hermanos que amaban al Señor, un grupo de hermanos que servían al Señor, un grupo de hermanos que tenían fe. Pero había otro grupo que se habían ido por el lado de Jezabel, la señora esa impía, mundana. ¿Y qué hacía Jezabel? Lo que Jezabel hacía era seducir a los hombres a la inmoralidad sexual. En el mundo del paganismo, hermanos, ellos tenían sus dioses, y una de las adoraciones a los dioses era tener sexo. Las sacerdotisas dentro de los templos, eso era un culto a los dioses. Tener sexo libertino no importaba. Lo que importaba era que los dioses de ellos se agradaban cuando ellos tenían sexo libertino. Entonces esta mujer llevó la idea a la iglesia de Tiatira a decir: mire, eso de tanta cosa, de tanta ley, de tanta regla, si el sexo es una expresión de nuestro amor, dejemos que seamos libres, que podamos gozar de eso que Dios ha puesto en nosotros. Esa es la teoría del diablo, que podamos gozar de eso, de ese instinto que Dios ha puesto en nosotros. Entonces démosle rienda suelta. Y entonces dentro de la iglesia se había permitido que esta mujer seduciese a los hombres a fornicar, que seduciera a los siervos del Señor, que sedujera a la iglesia al pecado de inmoralidad sexual. No sé si usted alguna vez en su vida ha leído la epístola de Judas. Casi no lo encuentra en la Biblia, es un solo capítulo. Pero Judas habla de un problema dentro de la iglesia. Y Judas dice que él, por la demanda que había de ellos, tuvo que escribirles esto. Y uno de los problemas que Judas estaba viendo dentro de la iglesia era el sensualismo. El sensualismo. ¿No es ese el problema nuevamente en la iglesia? Sensualismo, es decir, que las mujeres se vestían de una manera provocativa, sensualmente. Y Judas dice, si usted lee la epístola de Judas, por lo menos algún día en su vida lea un libro de la Biblia, lea Judas, es solo un capítulo.
Entonces usted se va a dar cuenta que ahí reprende Judas dos cosas: los falsos maestros, pero también el sensualismo dentro de la iglesia. A nosotros no nos importa, ¿verdad? Pero como somos metidos, vamos a hablar de otro. Usted ha visto en las iglesias que mujeres enlicradas, empantalonadas en los altares y ministrando la alabanza del Señor. Acá serenas, como si nada pasa. Y los hermanitos gozosos allá abajo. Claro, nosotros no nos interesa el problema de ellos, pero como ya le dije, que nos metemos en lo que no es nuestro problema. Pero eso está dentro de la iglesia. Y el problema es que eso se ha vuelto una moda. Y eso se ha vuelto llamativo. Eso se ha vuelto algo que está ahí, que se está promoviendo de una manera silenciosa, pero se está promoviendo. Y quizás nosotros no participemos de eso, pero probablemente podamos ser tolerantes con algunas acciones. Eso era, el sensualismo está dentro de la iglesia. Pero la Biblia tiene un modelo de ética cristiana. No la iglesia, la Biblia tiene un modelo de ética cristiana. En su comportamiento, en su hablar, en su vestir, en su convivir. La Biblia tiene un modelo de ética cristiana. Dice que las mujeres se vistan con pudor y modestia. Eso, hermano, en la iglesia ya no se escucha porque la gente se va. Pero no es para que usted se vaya, es para que usted se arregle. No queremos que se vaya, porque el irse no soluciona nada. Sigue siendo el mismo impío. Acá lo que el Señor le manda el mensaje a la iglesia no es para que esos se vayan, es para que se arrepientan. Es para que entiendan que están haciendo mal y se arrepientan y entonces puedan gozar de los beneficios de Dios. Entonces, la iglesia de Tiatira había sido tolerante con esta actitud de aquella mujer que había permitido el desorden sexual dentro de la iglesia. Y el Señor le dice: tengo esto, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Jezabel no había llegado a la iglesia así como una hermana cualquiera. Ella llegó con un título, y un título de profetisa. En otras épocas, hermano, esto fue allá en el tiempo de Apocalipsis, salió un movimiento extraño que se llamó neopentecostalismo, donde la iglesia ya no importa, pero eso no es ahorita todo está bien. Eso fue en el tiempo del Apocalipsis, allá atrás. Donde, hermanos, las mujeres hoy son las jefas, como era Jezabel. Usted sabe que Jezabel era la que mandaba el trono. La señora esta, el títere era Acab. Acab era el títere de Jezabel. Entonces Acab decía una cosa, pero Jezabel le decía: eso no se hace así, señor, hágalo así. Entonces esta señora mandaba el trono de Israel, ella gobernaba. Era peligrosísima. Ella manejó a Acab. Él tomaba una decisión y la señora venía: ¿cómo que lo va a hacer así? Hágalo así, mire, así se hacen las cosas, aprenda. Entonces el otro decía: perdón, que se me había olvidado que usted era la jefa, pero como usted diga, así lo hacemos. Haga lo que ella diga. Entonces era la que llevaba el control. Pero eso era allá en el reino de Acab. O sea, eso es lejos de nosotros, allá en Israel. Ya. Nosotros estamos, gracias a Dios, lejos de allá, lejísimo. Entonces esa señora era como la autoridad de Acab. El rey era Acab. O sea, el pastor era Acab, pero mandaba a la mujer de Acab.
O sea, perdón, no era el pastor, era el rey. Es que uno se confunde hablando de la iglesia, se confunde. Entonces, el pastor era Acab, pero quien predicaba era la mujer. No predicaba, la señora mandaba a sus súbditos del reino. Entonces, esa enfermedad pasó por allá lejos, donde le llamaban al pastor y le decía: hermano, mire que voy a hablar con mi esposa. Así era Acab. Pero gracias a Dios, Acab murió. Jezabel también. Nos libramos de ese problema nosotros. Nosotros ya estamos fuera de todo eso. Usted no se preocupe, porque esto era para aquella iglesia de Esmirna que había tolerado esa actitud. Ahora, y entonces nosotros los cristianos tenemos que ser machistas. No, lo que tenemos que ser es bíblicos. ¿Quién le dije que era la señora que probablemente fue parte involucrativa dentro de esta iglesia? No, la que era buena, Jezabel es la mala, ya sabemos, ¿sabes? Pero hay una hermanita que el Señor le abrió su corazón, y que ella estuvo atenta a lo que Pablo decía, y que ella era una sierva del Señor. Se cree, muchos estudiosos se creen que ella fue una parte muy importante dentro de la iglesia. No estamos hablando de excluirla, no, estamos hablando de un rol muy importante. Muy importante, que cuando esos roles cruzan la línea, entonces Dios tiene que salir al frente a defender su iglesia, porque en esos tiempos de esta señora surgieron muchas pastoras, algo que era antibíblica. Ella se llamó profetisa, o sea, ella escaló un poquito más. Ella no solamente ella ya tenía una revelación directa. O sea, en esos tiempos, hermano, habían hermanos que salían brincando y hablando en lengua y diciendo: el Señor me reveló, sin importar lo que la Biblia dijera. Pero esos eran esos tiempos de allá atrás, cuando la iglesia comenzaba. Ya hoy la iglesia ha ido aprendiendo de la historia y somos bien cristianitos, bien educados en la palabra del Señor. Entonces, pero la historia tenemos que conocerla para no repetirla. Porque no importa el profeta que venga ni de dónde venga, si eso contradice la palabra del Señor, no es de Dios, sino que es del diablo. No, que usted entonces no cree en los dones del Espíritu. En los del Espíritu sí, pero en los de la gente charlatana que anda por ahí, en esos no. En eso no nos mezclamos nosotros. Es que el Espíritu Santo es otra cosa, algo lindo, maravilloso, trae una revelación de edificación. Esta señora, con el título de profeta, empezó a introducir sutilmente el desorden sexual dentro de la iglesia. No era en un bar, dentro de la iglesia de Tiatira. Y a esos hermanos eran dormidos, no tenían fe. Es que ellos no estaban entregados al Señor, amaban al Señor. Ellos no servían al Señor, eran perezosos. No, eran servidores del Señor. La iglesia se había estancado, no, la iglesia estaba creciendo. Pero con todo y eso, había un problema que solucionar dentro de la iglesia de Tiatira. No podemos confiarnos que todo va bien. Debemos de examinar nuevamente nuestro origen, nuestras raíces y quiénes nosotros somos a la luz de la palabra del Señor, no a la luz de las acciones de los hombres. Es la palabra del Señor que determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No un grupo de personas, no es un hombre, es Cristo Jesús el que dice qué es lo que va bien en su iglesia y qué es lo que va mal. Acá no le llamaron al presbítero y le dijeron: mire, hermano, ¿cree que así como va Jezabel está bien? El Señor ya los había visto. Y dijo el Señor: yo voy a ir a ustedes. Esta señora no se va a quedar así. Esta señora va a ser enjuiciada. Ahora, no pensemos, hermanos, que podemos hacer con la iglesia del Señor lo que nosotros queramos y salir ilesos de eso. No, Señor. La iglesia del Señor o la respetamos o el Señor nos hace que la respetemos. El Señor le dijo a Jezabel: mira,
yo voy a ir, dice, pero tengo esto que toleras, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca. Es decir, que enseñaba y ella lo practicaba. No solamente lo practicaba ella, sino que enseñaba a otras a seducir. A seducir. Mire, yo me meto en tonteras, ¿verdad? Pero imagínese una mujer de un pastor que es la estilista de la iglesia. No le estoy hablando de algo extraño, es de una realidad. O sea, no dice la Biblia todo lo contrario, dice que las ancianas enseñen a las jóvenes a vivir como es digno, que las traten como a hijas, es decir, que las eduquen, en otras palabras. Esas son cosas que yo le comento a usted. No se meta porque ese no es problema de nosotros. Pero por ahí hay esa situación. Pero esta mujer, no solamente que ella era una desordenada sexual, sino que enseñaba el arte. ¿Dónde cree usted que fue el terreno que agarró para ir a enseñar su arte? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia llevó el estilo de fornicación y adulterar como una doctrina natural, como algo que era natural de la vida. Hermana, no se preocupe si su esposo no la quiere, consígase otro más joven. Esa era la doctrina de la vieja esa. Mire, hermano, si su esposa ya no lo satisface, búsquese otra jovencita. O sea, eso era la vieja esa, doctrinando a la gente. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Mire, y en esos tiempos, que no son los tiempos nuestros, los pastores ya se casaban 1, 2, 3. Normalito. Jezabel le decía, no, si el problema es que tenga 2 a la misma vez. Pero así, por escaloncito, no. Primero una, después. Y eran los pastores de esa época. Épocas muy remotas. Hoy eso no existe. Eso ya no existe, pero en esas épocas. Entonces, yo le explico esto para que no vaya a ser que en el futuro surja ese mal espíritu. Usted ya sepa, la vieja esa también tiene, por ahí está como resucitando la vieja. Está como que volviendo a surgir la señora esa. Esa era como inmortal la señora. Mire, el castigo que Dios le dio a esa señora era que la iban a matar y que iba a caer al piso y que los perros ni los huesos iban a dejar. Se dicen que gente que anda inventando que dejaron el rostro de la señora ahí. Pero hubo un rey, que ese rey fue a hacer justicia en nombre del Señor. Y la señora estaba por allá y con la lanza la bajó y cayó al piso. Y salieron perros a comerse. Pero usted cree que se terminó el problema ahí. Años después, en Apocalipsis, vuelve a surgir. Ya no ella, no se reencarnó, pero el mismo espíritu que ella tenía volvió a surgir. Le vuelvo a hacer énfasis. ¿Dónde fue eso? Dentro de una iglesia que amaba a Dios, que tenía fe, que servía al Señor y que tenía paciencia. O sea, por eso la Biblia dice, el que esté firme, vea que no caiga. Esto no es que yo ando bien, yo estoy bien, y suelte las armas. Esto es, el diablo lo tiene en la mira usted. Usted todos los días debe de estar atento. Por eso es el énfasis de nosotros. Usted debe de estudiar la palabra del Señor. Tiene que ir a la palabra del Señor. Todos los días usted como cristiano debe de leer, estudiar la palabra del Señor. Si usted no lo hace, no es cristiano, es un religioso, pero no es un hijo de Dios.
Pero si usted es cristiano, todos los días usted debe de vivir en la palabra del Señor, porque esta es la verdad que no cambia en todas las generaciones. Esta es la verdad, la luz que nos alumbra. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra del Señor la que nos mantiene libres del error. Pero hoy menospreciamos la palabra del Señor y sobrevaloramos las experiencias de los hombres. Escuche esto, se lo voy a repetir. Menospreciamos lo que la Biblia dice y sobrevaloramos las experiencias de los hombres. Eso es diabólico y infernal. La Biblia está sobre cualquier experiencia. No importa si fue al infierno 100 veces, no importa. La Biblia es la palabra del Señor y a lo único que podemos creer es a la Biblia. Ella es infalible, no tiene error y es verdadera. Que los hombres tengan sus experiencias, esa es cuestión de ellos y Dios. No para dirigir una iglesia, no para dirigir la vida de los feligreses. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. O volvemos a la palabra del Señor o fracasaremos. ¿Cuál fue la palabra del Señor que les dio a ellos? Esta que seducía. Y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor le había dado tiempo a este grupo de individuos que se habían encargado a seducir, a pecar a los demás, para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta mujer tenía su grupo dentro de la iglesia. Tenía su grupo particular que ya estaba siguiendo la doctrina de Jezabel, que ya estaban tomando el adulterio como parte normal de la vida del cristiano, cuando la Biblia enseña que la fornicación y el adulterio es pecado. Es pecado. El adulterio es pecado. Y el adulterio, dice la Biblia, que lo lleva al infierno, no al cielo. La fornicación lo lleva al infierno, no al cielo. El robo, dice la Biblia, lo lleva al infierno, no al cielo. La mentira lo lleva al infierno y no al cielo. ¿Sabe cómo empieza Apocalipsis? Porque los cobardes, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Ahí no dice: tal vez que en el día de que se mueran el Señor tenga misericordia de ellos y los lleve a... No, dice: no heredarán el reino de los cielos. Ahora, si a usted no le interesa el reino de los cielos, siga como va. Si a usted lo menos que le importa es el cielo, entonces siga en su maldad y en su pecado. Pero si usted quiere un día morir e ir al cielo a vivir con Cristo por la eternidad, usted tiene que tomar una determinación hoy, y es arrepentirse. Es arrepentirse y volvernos al Señor. Arrepentirnos y volvernos al Señor. Si usted es una persona, un ogro, y maltrata a su familia, a sus hijos, a su esposa, usted hoy debe arrepentirse y volverse al Señor. Si usted ve con menosprecio a los suyos, a sus familiares, y usted se cree superior a ellos, usted debe arrepentirse y volverse hoy al Señor. Esto no es un juego, Señor. O usted está listo para ir al cielo, o usted es candidato del infierno. La Biblia se nos ha escrito y se nos ha dado para advertirnos del peligro del infierno y señalarnos el camino hacia la eternidad, para decirnos qué debemos dejar de hacer para encontrarnos con Cristo por la eternidad. Esa es la realidad. A esta mujer, aún el Señor, con toda y su maldad, el Señor le dio oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. Con toda y su maldad, el Señor le dio oportunidad de arrepentirse. Le había dado tiempo de arrepentirse. ¿En qué tiempo usted está?
¿No será que usted está en el tiempo de arrepentirse? ¿No será que usted, esa vida secreta que usted lleva, que cree que nadie la conoce, Dios la conoce? Y en aquel día quien va a abrir la puerta del cielo no es ningún hombre, es Dios mismo. Quien lo va a dejar entrar al reino celestial es Cristo Jesús. La Biblia dice, Él es la puerta. Él es la puerta. Y todo aquel que cree en Él va a entrar por la puerta y va a estar con Él. Ese es el llamado del Señor. Es arrepentirnos. A no mantener cosas ocultas ni tolerar cosas ocultas. El Señor le dice, el que tiene sus ojos como llama de fuego. El que lo ve todo. ¿A quién trata usted de engañar? ¿A su mujer? ¿A su marido? ¿A sus hijos? ¿A quién trata de engañar? ¿A la sociedad? No le sirve de mucho. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Y si usted dice, no, pero yo un día recibí a Cristo y yo mi salvación la tengo segura, usted está equivocado. Usted lo que hizo un día fue una declaración con su boca. Pero si usted hubiera recibido a Cristo, no viviera la vida que vive. El que ha nacido de nuevo, dice la Biblia, tiene la simiente de Dios. Y anda en la voluntad de Dios. No a la perfección, pero nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro querer es servirle y honrar al Señor. Ahora, el Señor le dice, he aquí yo la arrojo a la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus malas obras. Dios lo que está diciendo que va a enjuiciar a esta mujer, pero no solamente a ella, sino a quién más, a los que se han metido con ella, a los adúlteros, es decir, que eran hermanos que estaban casados y se habían metido con Jezabel. O sea, eran cristianos de la iglesia, casados. O sea, le voy a explicar bien qué significa el adulterio. El adulterio es un hombre que un día delante de un juez o delante de Dios prometen a Dios ser fiel, ya sea delante de una iglesia o delante de un juez. Entonces ahí se compromete y consagra su matrimonio a serle fiel en todas las cosas. Por eso es que hay muchos que no se casan. Es unión libre, dice así, sin compromiso. Si no funciona, cada quien para su casa y no pasó nada. Esos están en el otro paso, pero ese ya se lo expliqué la vez pasada. Pero el adulterio es el que tiene su mujer, entonces teniendo su mujer, se mete con otra mujer. Ese es un adúltero. Pero hay otra categoría de adulterio. Es el que tiene su mujer, pero no le complace su mujer y anda viendo otras mujeres. No se acuesta con ella, pero las codicia. O sea, lo complacen virtualmente por los ojos. Entonces, él ve otra mujer, ve lindita que tiene, como ya no puede hacer nada, hoy es cristiano y en la iglesia está prohibido el divorcio, pero tiene que morir con esa señora. Entonces hoy cuando él sale a la calle, él ve otra y dice, ¿para qué me casé con la que tengo si estaba esta acá? Entonces esa es otra categoría del adulterio, pero es igualito, lo lleva al infierno la una ruta que la otra ruta. Entonces el primero es menos común dentro de la iglesia. No es que no sea común, es menos común. El segundo, ese es bastante común dentro de la iglesia. O dentro, afuera en el mundo no hablemos. Allá la cosa está perdida. Por eso yo cuando escucho una mujer que no es cristiana, ni ella ni él, y dice, mi marido es fiel, digo, esta sí es tontita. Porque que una mujer del mundo crea que un hombre sin Cristo es fiel, esa señora no nació bien, la golpearon de niño. Si con muchísimo esfuerzo los hombres de acá dentro de la iglesia batallamos
Ahora uno que no tema a Cristo. Ay, y ahora piense una mujer que es cristiana y se casa con un mundano. ¿Qué le espera? No, es que esto no se habla claramente en la iglesia. En la iglesia, aleluya, amén, aleluya. No, hablemos las cosas claras. Por eso es que no crecemos espiritualmente. Hablemos las cosas como son. El hombre es un animal peligroso. Por eso una mujer no puede andar con un hombre que no sea su esposo. ¿Escuchó bien eso? Tiene que salir con su esposo, su esposito. Ándelo ahí, póngale una cadena, 2 candados y ahí jálelo hasta que se adapte como el elefante. El elefante lo compró un señor jovencito, el elefante, pero el elefante es muy fuerte. Entonces el señor le puso una cadena muy pesada al pie y después de eso le puso unos ganchos en la cadena. Entonces el elefante quería arrancar la estaca, pero se dañaba. Y cuando otra vez se dañaba, entonces el elefante se fue adaptando, que si él jalaba la cadena se iba a dañar su mano. Y el elefante creció, se hizo un gran animal, pero si usted le ponía la cadena en la mano, ella no se jalaba. Dome ese elefante que tiene, o se le va a ir. Dómelo, porque por ahí andará una Jezabel que no tiene nada que hacer. No, qué feo el indio, eso sí, pero y no, usted se envolvió con él. ¿Y que otra se envuelva con él también? No es excepción. Si cieguitas hay muchas. Dome el elefante. Porque acá esto es un peligro. Usted no, el adulterio. No, el adulterio es peligrosísimo. El adulterio no lo toma hacia la ligera como nosotros lo tomamos. Dios lo enjuicia. Pero Dios da tiempo. Para los adúlteros que todavía están vivos, hay esperanza. Hay esperanza. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Pero hay que arrepentirse. O sea, no es esperanza de seguir viviendo igual. La sentencia es que si no se arrepiente de esas obras, entonces Dios va a tratar con usted. Pero hoy usted vino el día correcto. Hoy usted tiene que arrepentirse. Dice el versículo: y aquí yo la arrojaré en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Solo ese texto está lindo para predicar todo el mensaje, pero ya no tenemos tiempo. El adúltero, hermano, es un animal perseguido que nadie va detrás de él, pero él ve sombras por todos lados. Usted quiere identificar a un adúltero, ese esconde el teléfono, ese esconde no sé qué, ese le dice: mire, présteme el teléfono que quiero hacer una llamada, y le cae un temblor así, usted abre el teléfono y casi se desmaya. Ese está viviendo ya en tribulación. Eso es lo que dice. El Señor lo va a meter en tribulación. Otro día vamos a hablar del tema porque los veo animados. A otros los veo tristes, como quien dice: hoy quedamos en evidencia. Ni modo, acá de eso se trata, de descubrir al cubierto. Entonces, y contesta: ¿y dónde andás? Acá estoy. ¿Dónde? Acá, no, acá estoy. Y nunca dice la ubicación, por si le han puesto GPS. Entonces, ese ya anda en tribulación, ese ya no está viviendo, ese está atribulado, que él sabe que en cualquier momento explota la bomba. Explota la bomba. Entonces, aquello que era un placer para él, se le ha convertido en su propio verdugo, en su propio juicio, en su propio dolor, en su problema. Y ya no haya que hacer. Pero hoy usted ha encontrado la solución. Dice el texto que lo que tiene que hacer es arrepentirse.
Arrepentirse. Arrepentirse, no irse, es arrepentirse, es todo lo contrario. Arrepentirse. Aleluya. Dice el Señor que Él le ha dado tiempo, y también a los que se han metido con ella y han adulterado tienen que arrepentirse de esas obras. Y sus hijos heriré, dice, de muerte. Uy, ni hablemos de eso. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según su obra. ¿Quién es que le va a pagar a usted? La iglesia no, el Señor. ¿Quién es que lo va a enjuiciar a usted? Los hermanos de la iglesia no, esos están igual que usted. Usted sale libre. Si usted lo trajeron acá al juicio de los hermanos, hermanos, todos lo entendemos. Todo, que el Señor nos perdone a todos, amén, y vamos. Pero esta es cuestión con el Señor. La iglesia sabrá, dice, que yo soy el Señor y que yo pago a cada uno conforme a su obra. No se trata de nosotros, se trata es un trato usted acá, usted y Dios. Usted y Dios. ¿Usted quiere vivir días buenos sobre la faz de la tierra? Camine bien. Ahora, si a usted le gusta la tribulación, métase en problemas y ya va a ver. Pero si a usted le gusta la paz, le gusta despertar tranquilo, no le gusta dormir bajo llave, con una cámara para que nadie entre y lo agarre, no, entonces usted haga las cosas bien. Que viene a la iglesia, que ama a la iglesia, gloria a Dios. Que sirve en la iglesia, gloria a Dios. Que tiene fe, gloria a Dios. Que usted tiene esperanza, gloria a Dios. Pero cuidado con Jezabel. Que todas esas cosas no eliminan la actitud de Jezabel. Pero dice el Señor que hay que permanecer hasta el fin. La lucha es todos los días. Tal vez hoy usted está libradito y dice, todo lo que digo ese hermano está loco, a mí no me cae nada. Yo estoy bien, yo estoy libre, pero cuídese para mañana. Porque esta es la lucha todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que Cristo venga y el Señor nos va a coronar. Mañana por ahí encontrarán a Jezabel y usted le dice, ya sé de dónde viene y su doctrina, si no se meta conmigo, por eso de tribulación no va conmigo, y yo estoy bien así como estoy. Si usted quiere disfrutar lo que es juego, entonces dígale, ¿qué es lo que usted enseña a Jezabelita? ¿A qué es lo que usted enseña? ¿Qué producto lleva usted? Bueno. Pero eso sí, acuérdese que el Señor está allá arriba. No, Él no duerme, Él lo está mirando y Él ve hasta lo más profundo de su corazón. Quizás no le diga a la señora qué lleva de venta, pero se le queda viendo así. Y el Señor vio, la intención. Por eso, ¿sabe qué le dijo David? Limpia mis ojos con colirio. David entendió que uno de los grandes problemas nuestros eran los ojos. Entonces, que el Señor se los limpie con colirio para que vea más claro a su señora y más oscurito allá afuera. Medio ñopo mejor para usted. Y le dijeron que se ponga lentes, ni se ponga. Solo cuando llegue a la casa póngase. Sale aunque vaya tropezando allá afuera, pero mejor evita problemas. Si no, Dios lo va a enjuiciar. No nosotros somos amigos, ¿verdad? Dios no. Con Dios o son las cosas bien o no funciona nada. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a vivir dignamente.